Buenas noches, estimados televidentes, y bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entre Ideas. Hoy domingo 1 de julio del 2018, programa en vivo. Se nos fue la mitad del año, ya empezamos con la segunda etapa del año, el segundo semestre, y tenemos importantes informaciones que suministrar de todo lo que ha acontecido en la semana. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Qué hay por ahí? Estoy muy bien de poder aquí compartir con todo el público que cada domingo se da cita a las 10 de la noche, una hora completa de pura información concisa y precisa de todo lo que ha pasado en la República Dominicana esta semana y en el plano internacional, como lo dividimos en dos bloques. Este programa sale a través de Telecanal 16, N16, el canal número 1 de noticias de República Dominicana, pero también, tan pronto termine el programa, lo subimos a la plataforma YouTube, a nuestro canal de YouTube, Entre Ideas, donde no solo pueden encontrar el programa del día de hoy, 1 de julio, sino todos los programas organizados por fechas. Pero también, salido de la cobertura natural, que es el canal 16, estamos en frecuenciasdominicana.com. En frecuenciasdominicana.com estamos en la sección de TV Online y ahí nos pueden sintonizar a través de streaming, de donde quiera que se encuentren, en el horario que se encuentren. Y bueno, para seguir con el formato natural del programa, de inmediato vamos a pasar el video de la visita sorpresa. Número... La 212, la visita 212. Danilo Medina hizo hoy una visita, bueno, después de vamos a comentar la cumbre de jefe de Estado y Gobierno del SICA. Del Sistema de Integración Centroamericano. Pero apenas el presidente terminó clausurando el SICA como Secretaría Pro Tempore, que es República Dominicana de esa institución, de esa organización. Presidencia Pro Tempore. Era Presidencia Pro Tempore, sí. El presidente pasó a visitar proyectos agroforestales en Barahona y la presa de Montegrande, con lo cual tenemos preparados los videos para todos ustedes. Señor presidente, de una parcela de café. Hay un sinnúmero de parcelas en todo el territorio, lo que pasa es que son de difícil acceso. Este es un café más o menos de 6 a 7 meses. Es un café que lo sembramos en diciembre, porque aquí hay algo muy particular en el proyecto Barahona, es que no nos hemos detenido en la siembra agrícola. Este es el único proyecto que el componente agrícola está por encima del forestal. Buena tierra. Sí, señor. No hay húmedo, está lloviendo. Sí. Ya completamos 2 millones de plantas la semana pasada en términos de la provincia de Barahona. 2.048.000 plantas. Frente a una tasa forestal entera. Sí, muy bien. No, y hay algo importante. La gente ha dejado de quemar. Uno venía aquí y le daba miedo con los focos de incendio. Y después de este proyecto que le hemos asustado a la gente que el que quema lo quemamos en el incentivo, la gente ha dejado de quemar. Sí, porque sembraban la habichuela y el guandul. Y ya eso se ha parado. O sea, por ejemplo, este terreno ya no era de café, ya era de ñame. Estamos recuperando terrenos que antes eran de café. Y lo sembraron de ñame y ahora lo estamos volviendo a recuperar. Esta parte no la hemos sembrado nosotros, son viejas, ¿verdad? Eso muestra de lo que fue antes, de la que sobrevivió, sí. Y hay muchas que tienen... Permíteme saludarlo, señor presidente Danilo Medina. Leco, vamos a preparar el pilón, que ya esta cosecha se está dando. Con este lindo proyecto que tenemos en la cabeza, vamos a darle un buen valor para que esto se aproveche. Trabajando se progresa y de todo corazón. Por eso tenemos ahora un tremendo gobierno que ayuda a los pobres y en él vamos a confiar, porque no es todo el mundo ahora que nos ayuda a trabajar. Yo me crié debajo del café. Tiene que mirar para abajo para que no pisen la mata. No va a estar doblando. Pero ahora tenemos la suerte de un nuevo proyecto de café, que es un café nuevo, un café sano. ¿Cuándo terminamos este proyecto? Entonces, no, este se va a terminar pronto. Aquí fue que comenzó el proyecto. El proyecto comenzó aquí. Ya el jueves pasado, señor presidente, aquí se plantó la planta de café número 2 millones. Pero ya llegaron plantas adicionales. O sea que tenemos mucho más plantas.
Yo sueño que la loma vuelva a ser lo que era antes, que las familias se reúnan en las lomas, que hagamos nuevos proyectos de reforestación, que hace mucha falta. Que la loma tenga la familia, porque antes las familias se reunían en la loma y éramos más felices. 2 millones de plantas de café. Eso es un éxito, porque además estamos agregando valor al esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista agrícola en la zona. Imagínense, tenían allí ñame, porque había habido tanto agotamiento del recurso agrícola en la zona, que ya habían cambiado el rubro agrícola a producir o a sembrar. Y el gobierno se ha dedicado a rescatar las calidades de los suelos y a replantar una nueva generación de matas de café que obviamente tiene un valor agregado muy superior al del ñame. Así que, ¿qué te parece la iniciativa? No, excelente. Básicamente en eso consistió la visita sorpresa del día de hoy. Fue una visita de supervisión a los trabajos agroforestales que se están haciendo. Es decir, hay un proyecto llamado el proyecto Quisqueya Foresta, que lo que busca es justamente recuperar la calidad de los suelos, como bien apuntaba Carlos Espert. Específicamente el día de hoy fue en la zona de Barahona y los municipios que conforman esta provincia. Mira, Carlos, continuando con la agenda, tal como tú bien presentaste al principio del programa, ya la República Dominicana entrega en la persona del presidente de la República, Danilo Medina, la presidencia pro tempore, a propósito de que concluyó la reunión número 51 de la conferencia del Sistema Interamericano, del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Este órgano, esta unión de países es básicamente, como bien dice su nombre, es una forma de buscar la integración entre los países que conforman Centroamérica y el Caribe. Durante 6 meses la República Dominicana ostentó la presidencia pro tempore y aquí en República Dominicana se estuvieron haciendo diferentes trabajos de integración, trabajos vinculados a compartir las buenas prácticas de los diferentes países y enfrentar los problemas que de manera conjunta todos los países adolecen. Y como todos los países tienen problemas comunes, pues entonces las soluciones tienen que buscarse de manera conjunta. En la imagen podemos ver al ministro de Relaciones Exteriores de Belice y al presidente de la República, Danilo Medina, quien entrega de manera simbólica la presidencia pro tempore del sistema interamericano, el Sistema de Integración Centroamericano, SICA. Eso hay una foto para que tengan ahí que es la de todos los presidentes, no sé si la tendremos a mano, una foto que enviamos temprano donde dice SICA, y es una foto con todos los presidentes que participaron, porque es importante destacar que ahí está Costa Rica, que está El Salvador, Guatemala, Panamá y Honduras. Así es. Y también estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, un asesor del ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, y también hubo el ministro de Relaciones Exteriores de Belice. Así como tú apuntas, se trata de Juan Carlos Varela, presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado de Guatemala, Jimmy Morales de Honduras y Juan Orlando Rosario de Guatemala. Y el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, quien es secretario general del SICA, que es el órgano ejecutivo de... Es el que está al lado de este derecho del presidente Medina, es Vinicio Cerezo, que fue presidente de Guatemala. Exactamente, Juan Carlos Valera, Carlos Alvarado, Jimmy Morales, Juan Orlando Hernández y Vinicio Cerezo, que es el secretario general. Y en la parte izquierda, esa primera persona que vemos vestida de gris, es el secretario de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de Belice, quien en la persona de él se entrega entonces la presidencia pro tempore, que durante estos próximos 6 meses estará en la encabezada de Belice. El tema principal fue impulsar la conservación y protección del medio ambiente y la gestión integral de riesgos ante el cambio climático. Es una declaración conjunta en la que se expresó que se crearían fondos especiales para la atención de riesgos de desastres y contingencias para ayudas, así como la utilización de plásticos y el tratamiento de residuos, tal como lo planteó en la apertura el propio presidente Medina. Así es. Así que bueno, enhorabuena por esa iniciativa. Por cierto que yo este fin de semana participé en un evento que tiene que ver mucho con, este fin de semana no, durante la semana,
del foro sobre resiliencia, que es un concepto que tiene que ver con la rapidez con que tú te puedes recuperar de una catástrofe natural. Y está organizado, entre otros, por el Banco Mundial. Y veo que es algo que está insistentemente sobre la mesa de discusión y en la organización de distintos eventos. Y esto del tema de cambio climático, que organizado por el SICA, pues tiene relación directa con el tema de resiliencia. Bueno, y precisamente esta misma semana el presidente de la República entregó en las oficinas de la Liga Municipal Dominicana, en la persona de Johnny Jones, quien es su secretario general, los primeros equipos, ya luego de que cumple un año de que fue lanzado el programa especial de la Presidencia Dominicana Limpia, los equipos que serán a su vez entregados a los diferentes ayuntamientos del país, que tendrá como resultado el cierre de los botaderos que conocemos hoy, que será entonces transformados a vertederos o centros de recepción de basura con un formato vinculado a los estándares internacionales. De eso se trata Dominicana Limpia, y de aquí hemos hablado sobre eso, y va muy vinculado a la protección del medio ambiente. Estaremos desde aquí dándole seguimiento a esto. Y en otro orden, cambiando radicalmente de tema, otra noticia que fue principalmente, que se difundió mucho en los medios de comunicación y fue tendencia a las redes sociales, porque ya no podemos hablar de información si no hablamos de las redes sociales y de la tendencia. Eso es totalmente cierto. De qué dice la gente, qué comenta o qué contenido produce ya la información es horizontal, no vertical. Bueno, nos referimos específicamente al jueves al mediodía, el asalto que se dio a la sucursal del Banco Popular en el ensanche Isabelita, específicamente esta sucursal que está en el Hiper 1 del ensanche Isabelita, donde un grupo de delincuentes perpetraron las oficinas en horas del mediodía, como dije, y hicieron un atraco. El viernes, es decir, al día siguiente, antes de ayer, hubo un enfrentamiento. La policía pudo detectar dónde estaban quienes cometieron el hecho, y entonces hubo un intercambio de disparos en la localidad de Los Minas, en una casa donde según los moradores del lugar tenían ya varias horas escondidos allí. Lamentablemente hubo heridos de lado y lado, y tenemos la información de que el día de ayer un mayor general que estaba en dicho acontecimiento murió ayer en el hospital, luego de que fue herido el pasado viernes. Hay una información vinculada a esto mismo, y es que justamente el Ministerio Público ha dicho, la Fiscalía de Santo Domingo, que es el órgano representante del Ministerio Público o competente jurisdiccionalmente al caso, de que este allanamiento que realizó la Policía Nacional el pasado viernes en esta casa de Los Minas, fue realizada sin autorización del Ministerio Público, Carlos, y sin supervisión de fiscales. Es decir, que no habían fiscales presentes en el allanamiento, por lo cual estamos frente a un comportamiento antijurídico, contrario a la ley, porque la ley lo que establece es que este tipo de acciones debe tener presente fiscales para que certifiquen todo lo que allí pase, y más si se trata de dinero. Y es por esto que la Fiscalía de Santo Domingo se ha negado incluso a recibir el dinero que los policías han declarado que encontraron, que no se conoce la cantidad, por lo menos no ha salido en los medios de comunicación, en el ensanche en el destacamento policial del ensanche Alegría en Los Minas. Justamente por eso mismo, porque como no se siguió el procedimiento legal previsto, los requisitos que deben llevarse para un allanamiento, la Fiscalía se niega a recibir el dinero, porque justamente para eso es la presencia del fiscal en los allanamientos, para certificar qué se encontró o qué no se encontró. Y es por esto que el Ministerio Público ha dado esa información. Ojalá todo se aclare y dar traste con todo esto. Y además también que la autoridad dominicana, el gobierno, el Estado entienda tomar los correctivos del lugar para que estos hechos no ocurran. Primero, para que no sucedan 2 asaltos de banco en una misma semana, eso por un lado, y por otro, que la policía actúe bajo los preceptos legales y que todos los casos se lleven
de la forma en que debe llevarse, porque ahora no sabemos justamente cuánto se robó y cuánto encontró la policía en la casa. Bueno, es la importancia de seguir los procedimientos, que es lo que ha carecido o ha adolecido este tema en particular, desde el punto de vista de procedimiento judicial. Exactamente. Pero tú tienes otro tema nacional, ¿verdad? Bueno, porque yo creo estamos que... a punto ya de irnos a publicidad y quiero agotar esos temas. Bueno, para entonces irnos al corte comercial, pero para concluir esta información es que justamente se encontraba una serie de armas allí, y entre esas fue un M16, y se ha determinado incluso que esa arma M16 que se encontró en el lugar pertenece a la policía haitiana. Veremos cómo... El M16 es un rifle de asalto, para los que no están exactamente, familiarizados con las siglas. Sería una ametralladora. Es un rifle de asalto, bueno, eso se utilizó incluso en la guerra de Vietnam. Ese es un M16. Ese es el M16 que encontraron en el lugar, que se vincula a la policía de Haití. Bueno, ahora sí creo que podemos irnos al corte comercial. Nos vamos a los compromisos comerciales. Y volvemos entonces con señores, pues ya saben, ya regresamos con más información para ustedes. No se nos vayan. Y gracias por estar de regreso con nosotros en su programa Entre Ideas. Son las 10:29 de la noche y eso nos da la posibilidad de explorar los resultados muy preliminares que se han dado en este año electoral, porque casualmente prácticamente todos los meses han estado expuestos a situaciones de elecciones en diferentes países de la región y fuera de la región. Y este domingo le ha correspondido a México decidir sobre quién va a ser el primer mandatario nacional de ese país. Y las encuestas que ya daban de manera favorable o resultados favorables para Andrés Manuel López Obrador, los primeros resultados basados en apenas el 1% de los votos escrutados. Debemos señalar que están votando 89 millones de mexicanos, o por lo menos podrían votar 89 millones, habría que ver cuál es la abstención. Pero estamos hablando de que hay 89 millones de mexicanos habilitados para el voto el día de hoy, domingo, y de acuerdo al primer boletín del 1% de votos escrutados, según el Instituto Nacional Electoral, exactamente, el INE. López Obrador, que es una coalición de 3 partidos, Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, ha sacado, le lleva, vamos a decir, 20 puntos de ventaja al segundo candidato, que era de la coalición del PAN, y del PRD y el MC, y bueno, y ni hablar le lleva 30 puntos de ventaja al candidato del actual partido de gobierno del PRI, que también iba en colisión con los otros 2 partidos. Así que todo indica que López Obrador va a ser el próximo presidente de todos los mexicanos. No solamente se votaba, baja con nosotros, no solamente se votaba por el presidente, el día de hoy también se elegían 3.400 cargos públicos. Y se utilizaron o se emplearon para estas elecciones 157.000 mesas electorales. O sea, imagínate tú. También se eligieron o se van a elegir, y eso va a ser muy interesante de ver cómo queda la composición, 128 senadores, 500 diputados, 8 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. O sea que es una elección, una mega elección, una macroelección muy completa. Veremos cómo queda constituido el Congreso. Yo imagino que López Obrador, aunque ya tenemos una primera aproximación con un 46% de votos a favor, posiblemente no logre la mayoría dentro del Congreso. Por las características propias de este proceso electoral. Por las características propias, sí, porque aquí no hay 2 vueltas. Esto es elección directa ya. En el momento en que esto se corrobore, ya él queda como presidente electo. A diferencia de lo que ocurrió en Colombia, que el domingo pasado fue la segunda vuelta,
y quedó Duque de presidente. Ya anda de presidente electo y ya hizo sus visitas. Es más, estuvo recientemente en Washington, pero vamos a hablar de algo que recientemente comentó Duque y que suena sumamente interesante. Las encuestas daban hasta el 50% de favoritismo a López Obrador y con este primer boletín vemos que estaban muy cerca de lo acertado. Bueno, la verdad es que hay que analizar muchos aspectos de las elecciones en México. Por un lado, hay que recordar también que este fenómeno se dio en Colombia, y es que el presidente de turno no pudo influir para que su delfín gane o por lo menos compita. Vimos que el candidato de Juan Manuel Santos en Colombia quedó en tercer lugar, y este es el caso entonces de Enrique Peña Nieto, presidente de México, por el PRI, que apoyó a un delfín y este también quedó en tercer lugar. Es decir que hay que llamar a la reflexión muchos aspectos. Enrique Peña Nieto va a salir muy mal de la presidencia, la peor popularidad que pudo tener algún presidente mexicano. Hay que entender el contexto mexicano, un PRI que gobernó 71 años, luego estuvo el PAN en 2 periodos, primero Vicente Fox y el otro Felipe Calderón, si no mal recuerdo. Eso es correcto, sí. Y entonces tenemos a un Andrés Manuel López Obrador, que primero fue miembro del PRD, del Partido de Renovación Democrática. Fue alcalde, si no mal recuerdo, del DF. De México DF, de la capital. No fue la mejor gestión que realizó en ese momento. Sin embargo, él a nivel mercadológico, afirman muchos expertos, ha podido venderse como un líder humilde, y el simple hecho de que los partidos tradicionales, el PRD, el PRI, el PAN, no puedan hacer una opción alternativa, no puedan convencer de que ellos podrían llevar la solución a los problemas de México, como la corrupción, uno de los países que tiene la tasa de corrupción más alta del mundo, del planeta, de la violencia, del tema del narcotráfico. La Ciudad de México, por ejemplo, la capital, tiene grandes problemas vinculados al tránsito, a la seguridad, como dije, a la contaminación ambiental. Entonces, a pesar de que ya este es el tercer proceso que participa Andrés Manuel López Obrador, perdió en 2 ocasiones. Primero, en las últimas elecciones perdió justamente frente a Enrique Peña Nieto del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, él por el PRD. A pesar de todo ese escenario en pro o en contra de López Obrador, vemos entonces estos resultados finales que van acorde a como bien apuntaba Carlos, va acorde a los pronósticos que hacían las encuestadoras y a los pronósticos que hacían los diferentes analistas políticos de México y del aspecto internacional. La gente se cansó del esquema anterior. Hay una masa juvenil grande de los famosos millennials que decidieron. Bueno, y veremos los resultados finales, porque apenas este es el primer boletín del 1% de los votos escrutados, ¿verdad? Y otra clase de emprendedores, de una clase media independiente que no tiene ninguna dependencia directa o indirecta al gobierno, que decidió entonces votar por Morena, un partido nuevo que él lo fundó tan pronto él salió al año de las elecciones en la última que él participó, sale del PRD, entonces funda Morena, y entonces ahí están los resultados. A él se le acusó durante la campaña de ser chavista, castrista, izquierdista, comunista, y que México entonces iba a sumergirse en las penurias que está sumergida Cuba y Venezuela. Sin embargo, esta campaña que se le montó, bien o mal, ¿verdad? No sabemos sus verdaderas intenciones porque no podemos leerle la mente, no surgieron efecto, porque las políticas del PRI y de todos los demás partidos tradicionales, la realidad es que han sumergido a México en la situación
que hoy conocemos, el México que hoy conocemos. Bueno, es la primera vez que la izquierda llega al poder en México. Y como bien señalaste, el PRI, salvo los 2 sexenios de Calderón y Vicente Fox, o sea, salvo 12 años, el PRI ha gobernado México desde 1929. O sea que hay un agotamiento del modelo político mexicano y la gente sencillamente está cansada de ver que simplemente no sucede nada. O sea, siguen, las cosas siguen, los ricos se hacen cada vez más ricos, la corrupción galopante, la mordida como una institución, una población, una inmensa mayoría de la población en un estado de pobreza crítica y las deficiencias propias de los países del tercer mundo. Entonces, a mí lo que me preocupa es que es la primera, repito, es la primera vez que llega la izquierda a México y ha sido renuente López Obrador en pronunciarse de manera directa con relación a qué opinión le merece Cuba o Venezuela. Él se escuda en, no me gusta meterme en los asuntos internos de los estados y tal, cuando se le trata de precisar, pero en Cuba opera una dictadura. No, pero no hablemos de eso, yo no quiero opinar sobre, pero Maduro es un dictador. No, pero es que no, la gente lo escogió y tal. O sea, con lo cual, lo de... llama suspicacia. Ser chavista o no ser chavista, castrista, leninista, cualquier cosa que me suene a socialismo, me da escozor. Aunque hay que resaltar que en comparación al López Obrador del 2006 y el López Obrador del 2012, vemos en el 2018 un López Obrador con un discurso más flexibilizado. Claro, porque era la forma de captar la mayor cantidad de votos, pero es que Chávez, menos radical. Chávez también tuvo exactamente la misma postura. Cuando él se lanzó a la presidencia de la República en el 98, él decía abiertamente que en Cuba había una dictadura y que él no era comunista. Él dijo lo que la gente quería escuchar. Así que, bueno, yo solamente invito a las instituciones mientras perduren en México, porque si realmente este hombre viene con un modelo chavista de gobierno, va a intentar acabar con las instituciones y va a empezar, ya lo vamos a ver, porque si de buenas a primeras comienza a proponer que hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución, ya sabemos por dónde vienen los asuntos, ¿no? Sí. Mucha gente cree que lo que va a haber va a ser un gobierno más y que dentro de 6 años vendrá Meade o este muchacho joven que todavía tiene opciones de futuro, o el número 2, el que iba de segundo, Anaya, que también luce como una posibilidad en el futuro, un tipo joven. Tenemos que estar sumamente pendientes de lo que allí ocurre porque estamos hablando de muchísima gente que puede salir afectada. O sea, si Venezuela está complicándole la vida a la región con el éxodo masivo que tiene, imagínense un México en manos de algo similar. Así que nada, yo hago votos, yo quiero muchísimo a México, yo viví en México en el año 79, un año, y fue una experiencia magnífica, y le tengo muchísimo aprecio a ese país, y la verdad es que no le deseo para nada que caiga en una circunstancia similar a la del mío. Espero que más bien sea para bien, que sea para efectivamente controlar las mafias, la corrupción, etcétera, que sea para el progreso verdadero progreso y sobre todo la violencia y la criminalidad. Este proceso estuvo muy caracterizado, pues justamente murió mucha gente, 100 y pico de candidatos. Decenas y decenas de candidatos, sí. Y no es posible que un proceso democrático este hecho esté sucediendo en plena segunda década del siglo XXI. Porque la inseguridad allí es enorme, es verdad. Y México es el país más inseguro para ejercer el periodismo y la comunicación social. Decenas también Bueno, pero eso será después de Venezuela, Emanuel. Porque Venezuela... Bueno, haciendo la sumatoria... Venezuela te mandan a una mazmorra a los 2 minutos a hablar mal del imberbe, ¿no? No, porque la diferencia entre Venezuela y México
es que la persecución a periodistas se da más por parte de los sectores vinculados al narcotráfico Bueno, en México. Sí, bueno, sí. Pero en Venezuela, como bien apuntas, también. se da una narcodictadura. Se da vinculado a los sectores vinculados a, y valga la repetición, al gobierno, al Estado, persecución política, diferente a la persecución que hace el narcotráfico. Bueno, en México. En todo caso, hacemos votos porque México salga adelante. Esperemos que hayan hecho una buena elección. Nadie aprende en cabeza ajena, pero bueno, van a tener 6 años para monitorear que realmente las promesas electorales se hagan realidad y que sean para paz, progreso y trabajo. Vamos vamos a ampliar un poquito el comentario que hizo, porque como dijimos el domingo pasado, tenemos de presidente electo a Duque, ¿verdad? De Colombia, Iván Duque. Sí, el delfín de Uribe. El delfín de Uribe. Y me ha llamado poderosamente la atención. Ahí tenemos al personaje. Ya sabemos que es un hombre muy joven, pero bien habilidoso y de magnífico muy preparado, discurso. Muy preparado. Muy preparado. El hombre ha invitado a los restantes 6 países que quedan, porque fueron 12 los que se constituyeron originalmente allí, con sede en Quito, la organización UNASUR, ¿no? La Unión de Naciones Suramericanas. Eso fue un invento de Hugo Chávez para poder acabar con la Comunidad Andina de Naciones. Y tengo entendido que era una respuesta al ALCA, que estaba encabezado antes de Estados Unidos. Bueno, para el ALCA el hombre inventó el ALBA. El ALBA, exactamente. El ALBA, la Alianza Latinoamericana Bolivariana de Libre Comercio, no sé qué. O sea, el TLCAN que conocemos hoy, el Tratado de Libre Comercio Canadá, México, Estados Unidos, el plan era hacer un TLC para América completo. El ALCA. Exactamente. Sin embargo, países de Sudamérica, sí, vinculados a izquierda, se alinearon para impedir esas intenciones y como de hecho pasó. Efectivamente, lo constituyeron 12 países originalmente y allí teníamos, quedan actualmente, de los 6 que quedan es Bolivia, Surinam, Venezuela por supuesto, Ecuador, Uruguay y Guyana, pero ya se salieron o se han retirado, suspendido su participación en el organismo de manera indefinida por desacuerdos de cómo está funcionando, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, los grandes, los que están económicamente mejor, son los que deciden suspender allí su participación, y el presidente electo de Colombia, Iván Duque, les dice básicamente a los que se quedaron que los invita a retirarse de UNASUR, porque esa organización lo que se ha hecho es cómplice de la dictadura venezolana. Claro. Con nombre y apellido. Y cuando se dice cómplice... Bueno, ahí está Ernesto Samper, ¿no? Por Dios, que es una vergüenza. Cuando se dice cómplice, lo que se está diciendo no es que se está haciendo una simple rueda de prensa dándole apoyo a Nicolás Maduro, como lo ha hecho el presidente de Bolivia, Evo Morales. No es solamente eso. Es que si la estrategia internacional para asfixiar el régimen de Maduro son sanciones económicas, por la parte de atrás, por la puerta de atrás, hay países que están oxigenando económicamente el régimen de Maduro. Y eso es justamente el discurso de Duque, que combate esa práctica simuladora de apoyo a un régimen. Pero que por demás oxigenación es muy relativa, porque de los 6 que quedan, para que tenga... Guyana están fixados también. Guyana es una, y Guyana ahora mismo hay un problema gravísimo interno de Venezuela, que es la reclamación del Esequibo, que son 157.500 kilómetros que Venezuela históricamente ha reclamado. Hay un conflicto limítrofe. Sí, de posesión real sobre territorio. Te digo, 157.000 kilómetros, o sea, estamos hablando 3 veces el tamaño de República Dominicana. Sí. Y las 2/3 partes de Guyana. Entonces, y eso ha sido reconocido, que había algo que discutir. O sea, Guyana reconoció que había que llegar a una solución pacífica de la controversia y que realmente había algo que discutir, porque la Capitanía General de Venezuela, cuando se constituyó, tenía
dentro de sus áreas de sus límites territoriales, incorporaba la margen occidental del río Esequibo, del territorio que estaba al occidente del río Esequibo. Así pues que estamos a punto de perderlo, porque sencillamente este gobierno, el régimen castrocomunista que opera en Venezuela, ha sido negligente en poder llevar y continuar las negociaciones tendentes a una solución pacífica de la controversia y ha entregado eso a la Corte Internacional de Justicia, y eso ha generado un malestar dentro de las Fuerzas Armadas tremenda y bueno, un malestar general, porque eso es una cosa histórica, pues eso es como que a ustedes le quitaran Samaná, una cosa por el estilo. Sí. Pero y sobre ese punto de que hay países que todavía no han fijado una posición contundente en contra de Maduro, que eso es lo que espera justamente Iván Duque, y de eso seguiremos hablando, es justamente lo que pasa en Siria. Los países, las principales potencias del mundo están alineadas en contra de Bashar al-Assad. Sin embargo, por detrás, Vladimir Putin le da oxigenación económica e incluso le da armas. Entonces se da como esa colisión entre países en favor o en contra de un régimen. Putin está muy metido en esta región. También, claro, por eso lo traigo a colación. Está muy metido en Venezuela, bueno, en fin. Los rusos son históricamente han hecho mucho daño. Históricamente han querido siempre tener una presencia cierta aquí en la región y lo están logrando porque hay cabezas de playa visibles. Pero yo quería agregar al tema de UNASUR. Yo no me quedaría nada más que con lo de UNASUR. Para mí, tú sabes que yo creo que hay un canal de televisión que es extremadamente venenoso, que es Telesur, que está en la parrilla por cierto, de los canales abiertos, de los canales en cable, que tú puedes ver con los distintos operadores aquí en República Dominicana. Sí. Ese es el logo de Telesur. Un canal venenoso, es decir, que no hace honor a la objetividad. Pero por favor, para este canal Nicaragua no existe. No está pasando nada. Venezuela es la isla de la fantasía. Todo es perfecto, maravilloso. Este es un canal creado por Chávez, financiado por Chávez, que opera desde Caracas y del cual ya han quitado la parrilla y la subvención. No solamente le han quitado la subvención económica, porque era el brazo comunicacional de UNASUR. Es el brazo comunicacional de UNASUR. Y poco a poco los han ido... ¿De manera directa o indirecta? No, directa, financiada por los Kirchner, okay. Brasil, que está preso, en fin. Macri les quitó la financiación y lo sacó de la parrilla y vinieron corriendo de Caracas a decirle que cómo era posible, que es un vehículo de comunicación de la región y tal. No es un vehículo de comunicación de la región. Son enemigos de la democracia que se está tratando de reinstaurar en la región. Porque sencillamente los tipos tienen una posición, pero tendenciosa, de ultraizquierda, que obviamente colide con la realidad de la información y de lo que acontece en la región. Así que yo me haría parte también, no solamente de terminar de desvincularse de ese absurdo, que originalmente pudo haber sido una cosa muy acertada. Claro, una herramienta. Un proyecto muy acertado. Pero cuando tú lo conviertas en un mecanismo. Un instrumento político. En un instrumento político perverso de someter a una población a un sistema oprobioso, entonces ya tú estás desnaturalizando la idea como tal. Y que además tenga un aparato de propaganda que libremente transmite una señal nefasta con unas noticias tendenciosas, es aún peor. Así que yo complementaría la noticia con retirarlo ojalá y se pongan de acuerdo para que también lo retiren de las parrillas, porque es un canal que no trae ni aporta absolutamente nada positivo. Mi opinión. De hecho, el problema de los medios de comunicación no es que tengan tendencia, porque para nadie es un secreto que Fox es republicano y CNN es demócrata. El problema está que la situación en Nicaragua es una situación que nadie puede ocultar. La situación en Venezuela es una situación que nadie puede ocultar, y más que ya vivimos un mundo conectado por las redes sociales. Ya el ciudadano tiene acceso a muchas informaciones, primero incluso que los medios tradicionales. Bueno, pero perfecto.
Es más, chicos, pudieran seguir transmitiendo, pero sin utilizar los cuartos de los contribuyentes, porque eso lo está pagando solo los gobiernos. Eso no se está financiando con publicidad privada, porque ellos son anticapitalismo, ¿me entenderás? Ellos tienen que vivir de alguien. Claro. Esa es la forma como los comunistas funcionan, viviendo y sacándole los cuartos a alguien. Entonces, no, sencillamente yo... Pero cambiando el canal, quiero que pongan una fotico que mandé, porque es bueno recordar esto. Yo lo del documental del chavismo, La peste del siglo XXI, solamente el cintillo de lo que es el documental de Gustavo Tobar Arroyo. Lo digo para que la gente vea el logo del documental. Lo debemos tener por ahí, eso está en el correo que mandé, ahí está. Yo lo que quiero insistirle que para los que no lo han visto todavía, pero esto lo comenté yo hace 2 domingos, incluso me atreví a proponer que deberíamos ir pasando segmentos, porque el documental cada 20 minutos hace un corte. Y hace un corte diciendo, acaba de morir un venezolano, porque cada 20 minutos muere un venezolano a manos de Lampa y la inseguridad en Venezuela. Entonces, para todos los que no lo han visto, de todas maneras esto está libre en YouTube, el chavismo, la peste del siglo XXI, y es un extraordinario documental que refleja de una manera, en 90 minutos, es un poquito largo, pero la verdad es que hace un resumen espectacular de lo que ha sido el oprobio de este ostracismo. Es el túnel oscuro. De este túnel oscuro en 20 años, o sea que es un resumen importante. Así que lo recomiendo nuevamente, para que no dejen de verlo antes de que los hackers, no sé, lo saquen de ahí, los hackers de comunistas lo saquen del YouTube o lo que sea. No sé si tú tienes algún otro comentario, porque estamos a 6 minutos de la despedida. Bueno, eso mismo, nos unimos a la recomendación de este documental para que puedan entender cómo Venezuela llegó al estado actual. Claro, no podemos, Carlos, solamente vincularlo a esta última etapa, sino que Venezuela, y quiero que podamos compartir este fenómeno, se acomodó mucho al tema petrolero y se olvidó de los otros sectores de producción de riqueza. No sé si estás de acuerdo con esa teoría. No, tú dices con estos 20 años de chavismo, sí, eso es así. Pero antes de la nefasta elección del comandante intergaláctico que nos hundió a todos en la miseria, porque el padre de todo este desastre tiene un nombre y apellido, ¿no? Hugo Chávez. Comandante intergaláctico, si yo lo llamo el comandante intergaláctico, lo tienen ahí disecado ahí, lo puedes ir a ver allí en el cuartel de la montaña si quieres. Es otro Lenin más y otro. Bueno, en fin. A estos comunistas les encanta momificar sus líderes. Venezuela tenía una industria, mira, nosotros tuvimos a un 1% de ser considerado país industrializado. Un país rico, 1 millón de habitantes, perdón, 1 millón de kilómetros cuadrados. Sí, 916.000, pero lo que digo es que no era solamente la industria petrolera. La industria petrolera ciertamente aportaba para ese momento aportaba el 90% de los ingresos fiscales, que es una barbaridad, pero era el 60% del PIB. Entonces, ¿qué ocurre? Allí había las industrias básicas, por ejemplo, de Guayana, funcionaban y exportaban perfectamente aluminio, hierro, acero, bauxita, oro, que eran las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana. Pero además de eso, tenías una agroindustria potente. Además de eso, tenías una industria automotriz. Nosotros ensamblábamos todos los vehículos que se exportaban dentro de la Comunidad Andina de Naciones, y habían una serie de marcas que ensamblaban esos vehículos en Venezuela, y que daba lugar a que un montón de empresas conexas con el ensamblaje existieran e incluso exportaran. Un sector privado que operaba libremente. Bueno, había una definición allí que era un capitalismo de Estado donde coexistía la empresa privada. Pero la empresa privada funcionaba, existía, generaba empleo, generaba riqueza. Y sí te doy la razón en cuanto que el petróleo pasó a ser el centro, el pináculo de la actividad zona de confort económica. Sí, pero porque Petróleos de Venezuela llegó a ser la segunda empresa petrolera del mundo. Claro.
Entonces teníamos una empresa internacionalizada. La reserva petrolera más grande del mundo. No solamente reservas, nosotros teníamos refinerías en Alemania, Karlsruhe, teníamos refinerías en Estados Unidos, Corpus Christi, teníamos cadenas de distribución de gasolineras en los Estados Unidos. O sea que el propio régimen ha disminuido la capacidad... Citgo, ¿tú conoces Citgo en Estados Unidos? ¿Eso es una telecomunicadora? Citgo, Citgo, no Cisco. Citgo es la red de gasolineras en Estados Unidos, que es una de las más grandes, sí, sí. Es 100% Venezuela. Entonces, habíamos internacionalizado el petróleo. La refinería de Curazao es de Venezuela. La refinería de Refidonza, la mitad era de Venezuela, y eso antes de Chávez. Entonces, tenemos había una cantidad importante de inversiones que habían hecho que el petróleo de Venezuela surgiera como una empresa muy potente. Y eso opacaba a un país, porque nosotros, mal que bien, con ese 1.000.000 de kilómetros, como lo llamas tú, teníamos en ese momento una población de 24 millones, tampoco es que éramos muchos. Sí. Así que... O sea, que respondía a ese esquema. Ese modelo económico... Estábamos orientados al petróleo, sí, pero había una diversificación importante de diferentes sectores económicos. Nos están diciendo que tenemos que despedirnos. Que se acabó el tiempo. El tiempo pero podemos con mucho gusto... En televisión es un verdugo, ¿verdad? Con mucho gusto podemos profundizar un poco más en el tema económico de Venezuela pre-Chávez y post-Chávez. Y sobre todo, la mala administración del régimen chavista al frente de PDVSA. Que justamente está fulminada. Las operaciones de PDVSA se sumergieron, las ganancias se invirtieron en corrupción política. PDVSA está técnicamente quebrada, pero tengo que hacerle caso aquí al jefe. Que está haciendo más señas que un amén. Está haciendo más señas. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos esta noche en su programa Entre Ideas. Los invitamos cordialmente el próximo domingo a que nos vuelvan a sintonizar. Y esperamos que haya sido de su agrado el programa y de interés todas las noticias que les transmitimos. Manuel. Bueno, buenas noches, feliz resto de la noche y feliz inicio de semana.